Bueno chicos, estamos de vuelta. ¿Se recuerdan que vimos en la clase anterior? Vimos el producto punto. El producto punto de dos vectores. Entonces, el producto punto de dos vectores, un vector U y un vector B. El producto punto de esos dos vectores está definido así. El producto punto de U punto B es simplemente el módulo de U, el módulo de B y el coseno de teta, donde teta es el ángulo que está entre ambos vectores. ¿Ya? Así se define el producto punto y no hemos dicho nada de dónde viene esta fórmula. Ahora, en matemática resulta un poco artificial ver el significado de la operación matemática y por lo mismo utilizamos dos vectores que para los que estudian físicas es más conocido, que es un vector de fuerza. Si ustedes piensan en un vector F y un vector, digamos en este caso el desplazamiento. Y si nos acordamos, sabemos que el trabajo se define como fuerza por desplazamiento, así lo aprendimos. Ahora, ese por no es realmente un por, sino que en realidad es una operación matemática llamada producto punto. Y esta operación matemática es justamente esto que está aquí a la derecha. Entonces, cuando ustedes escriben ahora el producto punto de la fuerza y el desplazamiento, lo que ustedes tendrían que escribir acá a la derecha, tendrían que escribir el módulo de F multiplicado por el módulo del desplazamiento y todo eso multiplicado por el ángulo entre los dos vectores, es decir, el ángulo θ que estoy dibujando acá. Entonces, el producto punto lo que nos genera a nosotros, nos genera un valor numérico llamado escalar. El producto punto también se conoce como producto escalar, porque la operación matemática que lo define, lo que entrega como resultado es un número, un escalar, un número, un simple número. Existe otro producto que se llama que es el llamado producto vectorial, vector product, pero ese producto vectorial o vector product lo vamos a estudiar en una clase posterior. Ahora fíjense, ¿por qué era importante entender el producto? ¿Por qué es importante entender el producto punto? Porque en el fondo lo que permite es darle un mayor significado o más bien dicho, cuando ustedes utilizan el producto punto les permite a ustedes dar un significado matemático a las experiencias de la vida cotidiana. Fíjense, me puse medio filosófico, pero cuando por ejemplo una fuerza, digamos que ustedes tienen un cuerpo sobre el suelo y sobre este cuerpo actúa una fuerza, en la mayoría de los casos las fuerzas no son perfectamente horizontales, la fuerza actúa con un cierto ángulo, por muy pequeño que sea. En un caso relativamente ideal, la fuerza no va a ser horizontal, sino que va a estar a un cierto ángulo con el cuerpo. Y el efecto de una fuerza sobre un cuerpo, de una fuerza sobre un cuerpo es que ese cuerpo empieza a desplazarse. Entonces lo que vemos es que la fuerza está en un cierto ángulo, y por el hecho de que esté en un cierto ángulo, bueno, lo que encontramos es que esa fuerza se puede descomponer en una fuerza, digamos, una componente que vamos a llamar una componente vertical y digamos acá una componente horizontal, ¿ya? Y más aún podemos pensarlo así, que tenemos la fuerza I, la misma fuerza F, la descomponemos en una fuerza vertical, una fuerza horizontal, una fuerza vertical. Ahora, esa fuerza horizontal, recuerden que aquí está el ángulo θ, esa fuerza horizontal va a ser igual al módulo de F multiplicado por el coseno de θ. Y esta fuerza de aquí, esa fuerza es la que hace trabajo. Cuando hablamos de trabajo, lo que hablamos es de cómo un sistema físico se la arregla para que entre energía en él.
Y lo que se descubre es que una fuerza vertical no puede hacer trabajo, es decir, ustedes intenten mover una silla con una fuerza en 90 grados. Lo que va a lograr esa fuerza es que, si es suficientemente grande, es levantar el cuerpo, pero jamás trasladarlo por el suelo. O sea, cuando hablamos de trabajo, hablamos de la fuerza que efectivamente cambia el estado físico del cuerpo. Y dentro de la teoría de la física son las fuerzas que están en el sentido del movimiento las que hacen trabajo. Para el caso ideal de un cuerpo que se mueve por el suelo, por el piso, vemos que esa fuerza vertical no está en el sentido del movimiento del cuerpo, porque el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. ¿Ya? El cuerpo un rato después va a estar acá. ¿Ya? Entonces, en esa situación ideal, bien restringida, donde el cuerpo se está moviendo en una pura dirección y en una pura dimensión, entonces encontramos que es solamente la fuerza horizontal la que hace trabajo. Y esa componente horizontal viene descrita por esta parte. Ahora vean que cuando ustedes escriben, y aquí está la conexión con la matemática, que cuando ustedes escribieron producto punto de U, producto punto de B, con B igual módulo de U, módulo de B, coseno de teta, entonces esta parte, el U y el coseno de teta, se pueden escribir como U coseno de teta, porque eso es una multiplicación, está multiplicado ahí y ahí. Y fíjense que el B que estaba multiplicando pasó dividiendo, y les quedó U, vector U, producto punto vector B, dividido por B. Entonces vean que esta componente horizontal del vector U, esa componente horizontal va a ser igual a esto que está aquí a la izquierda. Lo mismo para el caso del trabajo. F, ustedes tienen el vector fuerza punto el vector desplazamiento, y eso es igual a F por delta X coseno de teta. Y ahora ese F coseno de teta, que está aquí, ahí y ahí, ustedes lo escriben como F punto de X, y el desplazamiento que estaba ahí multiplicando parece acá dividiendo. Entonces, ahí lo que ustedes han encontrado es la componente horizontal de la fuerza. Y es justamente la que hace trabajo. ¿Ya? Ahora, fíjense que con respecto del producto punto no hemos dicho nada de dónde viene esta fórmula. ¿De dónde viene esta fórmula del producto punto? Porque alguien podría decir, bueno, nosotros utilizamos esta fórmula pero nunca hemos sabido de dónde viene. Entonces resulta valedero poder saber de dónde viene. Y la verdad que la fórmula del producto punto viene desde aquí, desde este triángulo que está aquí, para luego pasar a este triángulo que está acá. Entonces vean que el triángulo de arriba, el triángulo ABC, es un triángulo común y silvestre, es un triángulo tal cual como lo dice su nombre, triángulo. Sin embargo, ese mismo triángulo ABC, ustedes lo pueden escribir como que si fueran vectores. Entonces vean que el lado AB ahora pasó a ser el vector B1, el lado AC ahora pasó a ser el lado AC pasó a ser el vector 3, y B2 pasó a ser CD. Entonces, perdón, CB, que parece escribir una D, CB. Entonces, hay una operación o una demostración matemática que se llama el teorema del coseno. Y este teorema del coseno, que dice que si ustedes piensan que este lado de aquí es el lado A, este de acá es el lado B y este de acá es el lado C, el teorema del coseno dice que el A al cuadrado, o sea el lado A al cuadrado, el lado CB al cuadrado, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el producto de C por A por el coseno de alfa. ¿Y dónde está ese alfa? Está ahí. ¿Ya? Cuando ustedes hacen esta demostración, que no es muy difícil,
Si ustedes hacen esta demostración, llegan a esta expresión que está aquí, y ahora esta misma expresión la utilizan, pero para el caso del triángulo escrito como si fuera vector, acá. Si ustedes ahora utilizan el teorema del coseno para el caso de un triángulo formado por vectores, entonces lo que ustedes ven es que ahora el a al cuadrado va a ser el vector v2, el b al cuadrado ahora va a ser el vector v3, el c al cuadrado va a ser el vector v1 y la expresión menos 2ca coseno de teta. Esa expresión que está ahí, en realidad lo que se hace es, porque justamente vean ustedes que de esta expresión de acá abajo yo puedo escribir que, lo voy a hacer con negro, no voy a hacer toda la demostración, ustedes lo pueden encontrar en un libro, y ahí en muchos libros de matemática como el Tomás de cálculo, el cálculo de Tomás. En el cálculo de Tomás aparece una demostración en detalle del teorema del coseno, cómo se aplica al caso de los vectores. Pero lo que se hace es tomar una equivalencia entre los lados y los vectores. Vean nuevamente, el lado AB viene a ser el vector V1, el lado CB viene a ser el vector V2 y el lado AC viene a ser el vector V3. Entonces ahora, como ustedes tienen la equivalencia del teorema del coseno, que dice que a cuadrado, o sea el vector 2 al cuadrado, fíjense que lo voy a escribir acá. Si ustedes hacen la equivalencia, tendrían que escribir algo así. Tendrían que escribir que el módulo del vector 2 al cuadrado, o sea, en otras palabras estoy escribiendo a, va a ser igual a b al cuadrado, pero b al cuadrado para el caso de los vectores va a ser b3. Entonces tendrían que escribir el módulo de b3 al cuadrado y más c cuadrado, y c cuadrado va a ser el vector 1 al cuadrado, vector 1 al cuadrado menos 2 veces el lado c, pero en nuestro caso vectorial el lado c viene dado por el vector v1, entonces tendría que escribir acá valor absoluto de v1. El lado a viene a ser el v2, el módulo de v2, y finalmente la fórmula dice coseno de alfa. Entonces lo que se despeja en esta fórmula del teorema del coseno, se despeja esta expresión, este es el primer paso. La expresión 2 por el valor absoluto de v1 pasa hacia el lado izquierdo, por lo tanto cambia su signo, módulo de v2 coseno de alfa, y este v2 que está aquí, fíjense qué fue lo que hice, tomé esto de aquí, eso de ahí, lo tomé y lo pasé al lado izquierdo y me quedó aquí, y ahora el módulo de v2 pasa para el lado derecho, pasa para acá. Entonces lo que queda acá al lado derecho queda b3 al cuadrado más b1 al cuadrado menos b2 al cuadrado. Recuerden que eso está en valor absoluto. Eso es como lo primero. Ahora, de ahí, de esta expresión que ustedes tienen aquí, lo que ustedes van a tener que calcular es el coseno de alfa, pero sin antes, porque tienen que hacer el trabajo vectorial, porque esa es parte de la demostración. Pero eso se los dejo para que ustedes lo revisen en un libro. Como les dije, el cálculo de Tomás es un muy buen libro, o elíjanse el que les parezca conveniente. Pero lo que se hace acá, porque se están trabajando con vectores, entonces lo que se hace es pensar justamente en la matemática de los vectores. Vean que si yo me voy al triángulo de vectores acá arriba, aquí, si yo observo acá, yo puedo escribir dos cosas matemáticas. Uno, puedo escribir que v1, estoy hablando en vectores, más v2 es igual a v3. Pero lo que yo quiero encontrar es v2, porque quiero hacer la analogía con el teorema del coseno. En el teorema del coseno por lo general se despeja a, o a al cuadrado. Entonces el v2 viene a ser el a viene a estar enganchado con el v2. Entonces me queda que v2 es igual a v3
menos B1. Entonces es esto que está aquí lo que tengo que ser capaz de poder escribir acá. Porque eso es lo que ando buscando justamente el B2. Pero acuérdense que ¿por qué busco el B2? Porque el B2 está relacionado con el lado A al cuadrado. Esta es una forma de poder encontrar la relación entre el teorema del coseno y el producto punto. A alguien se le puede ocurrir hacerlo de otra forma. Esta es solamente una forma. Ahora, una vez que ustedes han visto, ustedes observan acá que el B2, este lado de aquí, ese lado de ahí, se puede expresar como una resta de vectores, acá, B3 menos B1. Eso es lo que hay que encontrar. Pero para poder encontrar eso hay que trabajar sobre la expresión del teorema del coseno. Y la expresión del teorema del coseno, en palabras sencillas, lo que nos va a llevar es a encontrar el coseno de alfa. Entonces vean que B2 es igual a B3 menos B1. Entonces, acá el trabajo es pura álgebra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se escribe B1. Entonces, B1 ustedes lo pueden escribir. A ver cómo lo escribí yo en la pizarra. Yo lo escribí así: a en xy más a en ij más a en z k, un vector en 3 dimensiones. Y el B3 lo escribí como bx en y más b en ij más b en z k. Y ahora lo que hay que hacer es calcular todos los elementos de la fórmula. ¿Cuáles son esos? Tendrían que calcular el B1, el módulo de B1, el módulo de B2, tendrían que calcular B3 al cuadrado, módulo de B3 al cuadrado, módulo de B2 al cuadrado. Y bueno, una vez que tienen el módulo de B2, este también ya está listo, está calculado. Entonces, fíjense que acá el trabajo es un poco tedioso y por lo mismo, por eso mismo no lo voy a poner acá porque se alargaría mucho la demostración y como les digo, la pueden encontrar en cualquier libro. Tienen que calcular cada uno de esos elementos que está ahí. Por ejemplo, si quiero, voy a hacer solamente uno. Si quiero calcular el valor absoluto de B1. Entonces, para calcular el valor absoluto de B1, yo sé que el valor absoluto de B1, eso viene dado por fórmula. Va a ser la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Y todo eso elevado o le calculo la raíz cuadrada. Eso me va a dar el B1. Si quiero hacer el B2, va a ser perdón, vamos a escribir primero si quiero hacer el B2, va a ser bx al cuadrado más bi al cuadrado más bz al cuadrado y todo eso en raíz, perdón, y todo eso en una raíz acá. Uy, me quedó feo. Como ustedes pueden ver, el procedimiento de la demostración es un poco tedioso, que es bastante feo en realidad. Pero la demostración es solamente un copy-paste de los vectores B1, B3 en relación al equivalente que había con el triángulo rectángulo de arriba. Perdón, con este triángulo de acá. Como les digo, lo pueden buscar en un libro. Y aparece la demostración en detalle. Y se van a demorar un poco en llegar a la demostración, al resultado final. Pero van a encontrar que justamente, después de que tienen que llegar justamente a lo que es van a llegar al coseno de teta, algo así. Si hacen todo bien, tienen que llegar a una cosa así. Coseno de teta si no me equivoco, a x, perdón, a x
bx más AI bi más az bz, y todo eso dividido por el módulo de A por el módulo de B. Y eso sale de solamente hacer los procedimientos algebraicos con los vectores que están aquí. ¿Ya? Van a encontrarse con unos cuadrados de binomio, van a aparecer varias cosas, pero se van a ir eliminando. Entonces, y tienen que todo lo que ustedes encuentran, el V1, el V2, el V3 al cuadrado, el V2 al cuadrado, todo esto que está aquí lo reemplazan justamente en esta fórmula. Lo tienen que reemplazar ahí. Y cuando ustedes hagan el álgebra, con mucho cuidado, van a encontrar que el resultado es esto. ¿Ya? Y justamente esto que está aquí arriba es el producto punto de A por B. ¿Ya? Esto de aquí arriba es el producto punto de A con B. Entonces, encuentran que el coseno de teta es justamente el producto punto de A del vector A con el vector B dividido por el módulo de A y el módulo de B. No es tan difícil de demostrar, y de ahí ya ustedes pueden encontrar el ángulo. Entonces es esta demostración, o más bien dicho, el producto punto en que se afirma. El producto punto se afirma justamente en esta parte de acá, es decir, en el triángulo, en el teorema del coseno para un triángulo. Y un teorema del coseno, digamos, para un triángulo formado con vectores, que sería lo que ustedes observan aquí. Y el resto es pura álgebra, ¿ya? Hay similares demostraciones para varias cosas que se utilizan de matemática, sobre todo que se utilizan de la matemática, pasan a la física, ¿ya? Ya, chicos, quedamos hasta aquí por ahora en esta clase. En la próxima clase veremos aplicaciones del producto punto. Vamos a ver la proyección de un vector sobre otro. Sobre todo vamos a analizar un poco más la proyección paralela o la proyección horizontal de un vector, y vamos a descubrir, vamos a ir de a poco analizando una matemática un poquito más avanzada que nos va a permitir poder un poco generalizar ciertas curvas y encontrar formas más, digamos, las más elegantes de poder expresar curvas, poder analizar situaciones en las cuales las trayectorias quizás no son rectas, sino que son derechamente curvas que varían su pendiente, y para eso tenemos que poder entender esta matemática, ¿ya? Así que nos vemos en una próxima, chicos. La próxima clase vamos a ver ejemplos del producto punto y cómo se utilizan con vectores y cómo se opera, cómo se resuelven los ejercicios. Nos vemos, niños. A trabajar.